En esta mañana, en la entrevista principal aquí en Enfoque Matinal, tenemos al señor Sigfrido Aramis Pared Pérez. ¿Es así? Sí, así mismo. Bueno, ya vestido de civil, sin el taconeo de las tropas, no está escuchando el himno nacional parado derechito en atención, pero está ejerciendo sus funciones en el Departamento Nacional de Inteligencia, el DNI, de Investigaciones, una institución, un organismo que vincula precisamente al presidente de la República con los organismos del Estado, la seguridad nacional, y sea bienvenido el señor Sigfrido Pared Pérez. Muchas gracias, María, Franklin, Hugo, y a los amigos televidentes de Enfoque Matinal. Nuestra primera pregunta va relacionada con el tema que agotamos anterior a llegar aquí. ¿Es el ciudadano haitiano en la República Dominicana un problema de seguridad nacional por el orden numérico que tienen aquí? Mira, toda aquella nacionalidad que excede los límites de lo que es la capacidad del Estado para recibirlo desde el punto de vista de darle una bienestar en cuanto a lo que es la comida, vestimenta, así como también lo que es los lugares de donde vivir. Y cuando ya excede una cantidad, eso puede afectar la seguridad nacional. Naturalmente hay que entender que República Dominicana se encuentra ahora mismo en un proceso de regularización de aquellos que están en República Dominicana como una forma de saber cuántos son, quiénes son y dónde están, como una forma de organizar lo que es la parte migratoria en República Dominicana. Que esto se debió haber hecho hace 50 años, 30 años, 20 años, pero lo importante más que todo que se inició hace poco y que se mantenga y se pueda llegar al final de tener todo el extranjero en República Dominicana, no importa la nacionalidad, registrado como tal, ya sea residente, no residente, nacionalizado, como quiera que sea el estatus legal del mismo, pero que esté registrado en República Dominicana. Pero en tema de seguridad, ¿es una amenaza al haitiano? Mira, toda situación que tienda a ser a futuro estudiada desde el punto de vista de lo que son los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos de supervivencia, tienden a tener por lo menos una preocupación o vamos a decir, estar pendiente de lo que son los análisis de seguridad nacional. No solamente la migración excesiva, sino también el narcotráfico, una serie de amenazas que se cienden sobre países como los nuestros y que si no existen instituciones que estén permanentemente analizando este cronograma histórico, entonces es importante darle atención a eso. Yo pienso que además del tema de los extranjeros, el DNI tiene mucho de qué ocuparse con los locales. Claro. Me gustaría que habláramos un poco de lo que nos ha estado ocupando en las últimas 2 semanas. Varios hechos que algunos han querido unir como una manera de pensar en una conspiración en contra del gobierno, pero hechos graves, atentados contra símbolos o infraestructuras importantes del Estado. Estamos hablando del Metro de Santo Domingo, de las torres de servicio eléctrico, de 2 cárceles, en una un asesinato, en otra un ataque, en Ajaya, La Victoria. ¿Cómo se ve eso desde el DNI? ¿Cómo ustedes hilvanan esta situación? Mire, en principio, naturalmente eso tiende a preocupar a las instituciones como las nuestras, pero después de uno ir analizando cada uno de los casos por su parte, se da cuenta de que en principio no hay conexión. Y lo que pasa es que República Dominicana en los momentos actuales, las naciones como las nuestras, estamos sobreinformados. Recordemos que hace 20, 30 años, una persona común y corriente dependía mucho de aquellos datos que le ofrecía el otro. Ya no, ya cada quien es su corresponsal, ya cada quien tiene la información en sus manos, ya cada quien, no importa la hora, puede saber qué está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Entonces ya estamos sobreinformados. Eso no es malo, eso es bueno. Pero también tiende a preocupar un poco a la gente cuando suceden cosas de esta naturaleza. Si vemos cada uno de los casos particularmente, nos damos cuenta de que cada uno tiene su explicación en principio y cada uno se ha ido solucionando. Comencemos por el caso del metro. En el caso del metro hubo un joven que todavía no hay estudios que puedan indicar que el muchacho tiene problemas psiquiátricos o no, que se está en ese proceso, el cual hizo un acto dentro de un vagón que pudo haber tenido consecuencias más fatales de lo que ocurrió. Pero en principio podemos decir, como dije en estos días, que no podemos concluir con que es un acto de terrorismo.
todavía, por el hecho de que para que encierren todos los aspectos de lo que es terrorismo, tiene que envolver no solamente el aspecto que se persigue del políticamente, daño, pero el daño aparte de eso, pero también si una organización o un particular, todavía no hay conexiones. ¿Un llanero solitario no es un terrorista? No, claro que no, claro que no. Y además, el objetivo que se busca que el gobierno altere su forma de ver las cosas, que dé una respuesta respecto a algo que se ha pedido con anterioridad. O sea, un sinnúmero de cuestiones que no están claras todavía y por esa razón no podemos concluir de esa manera. ¿Cómo se le llama a este caso entonces? ¿Qué es? Bueno, un caso lamentable, un caso de agresión a la sociedad, un sinnúmero de aspectos. Ojo, no estoy diciendo que no sea. En principio las informaciones exactamente, que ustedes tienen no apuntan en ese sentido. O sea que no podemos concluirlo todavía. Podría ser. Ahora bien, como tú acabas de decir, es una agresión a la sociedad, lo que se ha dado aquí en este caso, en el cual que no es que no sea grave, porque recordemos que hay víctimas. Y como te dije hace un momento, pudo haber sido fatal, porque habían 500 personas en ese vagón y fueron 35 afectados, que gracias a Dios, que la gran mayoría tenían quemaduras de primer grado y que no fueron cuestiones graves. Pero lo que te quiero decir que ya tildarlo como tal en ser un aspecto doctrinal muy peligroso y que puede enfocar que en República Dominicana hay actos de terrorismo, eso es falso. En República Dominicana hasta ahora no hay un solo acto de terrorismo. Okay. En los últimos años hemos visto que el DNI, como una agencia de investigación al servicio de la presidencia o del Estado Dominicano, de la Seguridad Nacional, se ha estado involucrando en investigaciones de alta categoría, como el delito internacional, la incautación de cientos de apartamentos, el desmantelamiento de redes de narcotraficantes, de lavado de activos, de sicarios a nivel mundial en la República Dominicana. ¿Cómo es el perfil que el ciudadano común y corriente tiene que identificar en un ciudadano que está en ese tipo de actividad? ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Qué matiz presenta esa actividad del ilícito en la República Dominicana? Franklin, déjame aprovechar tu pregunta para que podamos enfocar entonces el caso de Najayo, que es otro de lo que decía que analizáramos, porque se ha vinculado mucho al tema del narcotráfico internacional y la organización de este asalto. Que es importante ir viendo estos casos de manera particular. La gente ha desatado un mar de conjeturas sobre ese, y a mí en particular, el que menos he leído y que más me preocupa es el de las torres eléctricas. Pero si podemos concluir esa parte. Sí, mira, el DNI tiene que ver con todos los aspectos de la vida nacional que atenten contra lo que es el movimiento común y corriente del dominicano. Cualquier situación que altere lo que es la forma de vivir del dominicano atenta contra la seguridad nacional. En el caso que tú acabas de decir, de aquellos casos de lavado, que son cuestiones que de acuerdo a la ley, por ejemplo, hay una institución que está tipificada para perseguir este crimen, pero recordemos también que muchas veces los procuradores solicitan auxilio de instituciones como el DNI para que le apoyen, no para que dirijan investigaciones, para que le apoyen y se dan estos casos, como tú acabas de decir, de lavado. En el caso de Najayo, yo a veces me pongo a leer desde el principio y todo lo que ha sucedido a raíz de este acontecimiento. Y yo estoy todo lo contrario a lo que la gente percibe. O sea, señores, un grupo de hombres ligados al narcotráfico va a una cárcel a asaltarla, no logra su objetivo. Los BPT, que son los agentes que defienden la cárcel, logran matar 4, de ellos mueren 2. Los atacantes no sacan a nadie. O sea, lo que quiere decir que el asalto fue un fracaso, porque las unidades que estaban defendiendo la cárcel la protegieron. Entonces resulta ser que hay que atacar a la cárcel porque tuvo debilidades, no al contrario. Ellos respondieron. Miren, el porcentaje de éxito que se dan a nivel mundial sobre asaltos a cárceles, donde se penetra con armas al lugar y donde se efectúa el factor sorpresa, es de un 70%. ¿Es frecuente el asalto a cárcel en otros países? Bueno, se dan en muchos países, lo hemos visto en otras ocasiones. En México, en Estados Unidos se han dado asaltos a cárcel. En Europa. Pero fíjate, reitero, estos muchachos, hay 2 muertos, un subdirector y un supervisor, que dieron su vida defendiendo su compromiso de estar en esa cárcel. Pero este caso pone en evidencia una seria disputa entre la policía y el Ministerio Público. Sí, pero ya es otro aspecto diferente a lo que es el caso. Pero eso sí es grave para la seguridad nacional. Bueno, naturalmente eso tiende, si existe ese tipo de diferencia como tal, eso naturalmente que tiende a afectar las investigaciones. Ahora bien, yo te reitero,
En el caso de Najayo, fue un éxito por parte de los BPT responder a la agresión y no permitir que se llevara ningún reo. 4 muertos del lado de los que querían incursionar en la misma, 2 muertos de los BPT. Lo que quiere decir que respondieron de acuerdo a la nomenclatura y lo que son los procedimientos de defensa de una cárcel. Y lo que te quiere decir, fíjate, y hemos visto entonces hasta análisis de diferentes sectores donde pone entredicho entonces el desempeño de estos miembros, cuando debe ser lo contrario, cuando no logra su objetivo. Y te reitero, bueno, ya lo que es la investigación posterior del levantamiento de los cadáveres, así como también las investigaciones, bueno, ya son otras 500, que naturalmente, en este caso, el DNI no tiene nada que intervenir, simplemente en este caso servimos de apoyo, tanto la Procuraduría como la policía, según el caso. Ahora, almirante, el DNI, que es un departamento de investigación o de inteligencia, muchos lo interpretamos como inteligencia, ¿no está tal vez para mantenerse vigilante, para mantenerse haciendo estudios como tal vez uno ve? Y le voy a replicar el tema inclusive hasta de película, de ver, mira, puede ser que se dé un atentado porque tenemos información de que está pasando eso, se está atentando con eso. No se prevé que pueden pasar casos que ustedes puedan detectar antes de que sucedan. Naturalmente, eso pasa de vez en cuando. Lo que pasa es que lamentablemente el éxito de los organismos de inteligencia no se da a conocer. Por ejemplo, si hacemos un informe donde se evita que asesinen a alguien, o se cometa un robo, o se cometa algún atentado contra una institución, no se hace público. No se hace público. Entonces se queda, ya se rechaza, la gente no se da cuenta. Lamentablemente, en el caso de la inteligencia, tenemos que asumir cuando son este tipo de cosas, cuando la gente entiende que hay debilidad. O sea, esa es la balanza que nunca está a favor de lo que está en el organismo de inteligencia. Lo tuyo es simplemente evitar que sucedan las cosas. Cuando sucede, entonces, tú fallaste. Pero los éxitos tuyos nunca son reconocidos. ¿Falló el departamento en este caso? Bueno, no vamos a decir que falló por el hecho de que recordemos que cada caso es muy particular. O sea, y entendemos que, vamos a suponer el caso del joven del metro. O sea, prever que un muchacho con una mochila donde no hay un chequeo, una agrupación, porque si tú me dices que pertenece a una agrupación, ya ahí sí hay un fallo fatal. Porque eso puede, como hay una agrupación, hay filtraciones de informaciones, o tú tienes que incursionar para buscar la información. Pero muchachos solo, en principio, muchachos solo, donde en el metro no se requisa a todo el mundo, es aleatorio. Ahora veo que van a meter perros para poder tener mejor control. Pero fíjate un detalle, antes de 24 horas, ¿se sabe quién era? O sea, que el sistema de vigilancia por videocámara dio resultado positivo. Antes de 24 horas se sabía. En muchos países se sucede este tipo de casos y nadie se da cuenta y no sabe quiénes fueron. Ok, tenemos que ir a una pausa general, pero almirante, como dice Hugo, ¿verdad? Almirante. Sí, almirante. Okay. Pero va a quedar pendiente una pregunta que le voy a formular, es la siguiente. Dentro de las atribuciones que tiene el DNI a solicitud del presidente, que es el superior jerárquico de la institución, está la de investigar funcionarios públicos cuando hacen ostentación de bienes, cuando el presidente sospecha que no todo va bien. Esas son cosas que se hacen en el DNI. Después de la pausa nos retornamos. Quedó pendiente la pregunta que le formulamos al almirante Paredes Pérez sobre las atribuciones del DNI, si el presidente le solicita o si es una iniciativa de la institución de la agencia investigar a funcionarios para rendirle informe al presidente. Mira, hay que recordar que el DNI no solamente como que es un organismo de inteligencia del presidente, es del Estado Nacional, es del gobierno de República Dominicana. Ahora, naturalmente, es un organismo que rinde informes directos al presidente y a su vez, como tú acabas de decir, puede solicitarle investigaciones sobre un asunto muy particular. Naturalmente, recordemos que el presidente también tiene tantas responsabilidades que lo importante es que el DNI pueda tener diariamente los informes del día a día. Pero no solamente el día a día, los semanales, los mensuales, los informes que son especializados de economía, de sociales, políticos, o sea, un sinnúmero de aspectos que el presidente debe conocer por el hecho de que sería lamentable que un presidente vaya, por ejemplo, a Salcedo, a Santiago, a Puerto Plata, y él no sepa cuáles son las problemáticas que está viviendo el ciudadano en Salcedo, en Puerto Plata o en Santiago. ¿Eso le corresponde al DNI? Naturalmente. Que no lo sorprendan con nada. Exactamente, el presidente debe estar bien informado para evitar sorprendido, como tú acabas de decir, en un lugar determinado. Pero así como al FBI le interesa la moneda y el tesoro americano, se supone que
que el DNI por igual le interesa la estabilidad económica, cómo se protegen los fondos públicos del contribuyente, de la cual el presidente se le ha delegado mediante el voto el ejercicio del poder. No es de interés nacional cómo se manejan los fondos públicos. Totalmente. Siempre en todos los países, más países como los nuestros, es importante que el dinero se maneje con pulcritud. Hay que recordar que el presidente es una persona muy, pero muy austera, y él realmente potencializa lo que son los recursos para poderlos distribuir de tal manera que aspectos de desarrollo nacional puedan manifestarse en todas las provincias del país. Por eso ustedes ven los fines de semana donde el presidente asiste a diferentes poblados, provincias, para inyectar recursos y provocar el desarrollo. Esos son aspectos que hay que entenderlo, y por esa razón, es, como te dije, como tú acabas de decir, es una preocupación del presidente, y no solamente del presidente, de la sociedad dominicana, de que sus ingresos, de que el Estado maneje los ingresos que recibe con pulcritud. Yo tengo que volver sobre mi primera pregunta, Sí. Y queda pendiente el tema de las torres, el intento de sabotaje a las torres eléctricas. Para mí, el más grave de todos los hechos que ha ocurrido en los últimos días, porque implica un nivel de sofisticación que no se da para poner una bomba en una mochila. Sí. Mira, es cierto, estas torres, como dijo la semana pasada el ingeniero Luis Chara, fueron afectadas con los tornillos, así como también parte de la estructura, que gracias a Dios no colapsaron o no pudieron caer por el hecho de que no hubo ningún tipo de accidente o situación meteorológica que pueda haber afectado. Pero hay que recordar algo, señores, en todos los países del mundo, las torres de alta tensión tienen sistemas de vigilancia electrónica. En todos los países del mundo. Yo entiendo que si estas torres hubiesen tenido cámaras de vigilancia, esto nunca hubiese ocurrido. O sea, ya estamos, que no podemos estar pendientes de que un soldado, un gobierno de inteligencia, una persona esté pendiente de una torre, a lo mejor en una zona muy apartada, en una loma, donde tú ves uno va por la carretera y ve la cantidad de torres que van en el trayecto hacia el norte, hacia el este, y vemos que hay lugares muy apartados. Lo ideal es, y creo que en eso se está ahora, instalarle sistemas de vigilancia electrónica de tal manera que tengan unidades de reacción porque hay que recordar que un tornillo de esto no se quita en 15 minutos. Pero ¿hacia dónde apunta este caso? Porque muchos han querido decir simplemente es un tema de robo de metales. Pero esto sí que podría afectar en términos importantísimos al desenvolvimiento del Estado. Mira, como tú acabas de decir, la parte que más me preocupó de todo lo que aconteció la semana pasada fue ese. Por el hecho de que, como tú acabas de decir, bueno, si eso hubiese colapsado, ¿qué hubiese pasado en República Dominicana? O sea, las consecuencias eran mucho más fuertes respecto a lo que es el desenvolvimiento normal de la vida del dominicano. Ahora bien, se está en investigación. Tú acabas de decir que dicen que robó de metal, otros dicen que no, que fue sabotaje. Bueno, todavía no podemos concluir claramente, puesto que como son temas tan delicados, tú adelantarte a dar una información puede ser tener un efecto peor que la intención de aclarar el punto. Pero ¿hacia dónde van las suposiciones? ¿Por dónde podríamos estarnos moviendo? Todavía estamos en eso, estamos trabajando. Estamos trabajando naturalmente muy de cerca con la CDE. Usted agotó un turno recientemente en el Ministerio de Defensa. Viene ahora como director del DNI y también habla del mismo tema de las cámaras. En el Ministerio de Defensa propició mucho la tecnología, las cámaras y todo eso. Acaba de poner el ejemplo que gracias a las cámaras de seguridad se pudo rápidamente en 24 horas saber o identificar quién era el culpable del atentado del metro. ¿En qué estamos nosotros con el tema de seguridad, cámaras, tecnología aquí? Bueno, estamos trillando el camino que las capacidades nuestras lo ameritan. Por ejemplo, tú acabas de decir el Ministerio de Defensa. Bueno, pues recordemos que hace 6, 7 meses el Ejército de República Dominicana instaló en la frontera un sistema de videovigilancia, no solamente para tener control de las vías de comunicación del oeste hacia el este, sino también de vigilancia de aquellos que vigilan, como una forma de tener una disuasión y control de aquel persona que está apostado en la frontera. Mira, yo creo que estamos trillando el camino que requiere República Dominicana. O sea,
Ojalá hacerlo un poco más rápido de lo que la gente... ¿Y qué es lo que lo detiene? ¿El dinero? Bueno, no solamente el dinero, sino también el tiempo. Recordemos que tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú no puedes hacer una casa en 24 horas. O sea, tú tienes que tener el tiempo para poder ir armando la estructura de control. ¿Se está en ese proceso? Claro, claro que sí. Sí se está en el proceso. Y lo mejor de todo, y eso es algo que es bueno apuntalarlo, es que es un proceso que no lo detiene nadie. Un proceso que se inició hace 2 años y está trillando ese camino y va a ser muy difícil de detenerlo por el hecho de que ya son estructuras que están ya sustentando no solamente organismos reales con una base sólida, sino también legalmente. El proceso que estamos hablando es poder tener control de todo lo que está pasando en el territorio, cámaras, todo un sistema de tecnología en seguridad. Claro que sí. Y bueno, de eso es que estamos hablando. Claro, estamos viendo también lo que ha sucedido con el 911, que mucha gente todavía cuestiona la efectividad del mismo. Señores, lo mismo que tiene el metro, o sea, la respuesta fue inmediata. Sí, sí. Hemos visto casos de respuesta inmediata que hubiesen sido más difíciles si no tenemos el sistema 911. O sea, cuando logremos ya que este sistema pueda ir cubriendo la geografía nacional, vamos a tener una República Dominicana mucho más segura. Que son cosas que se debieron de haber hecho hace 20, 30 años, bueno, eso es verdad, pero lo estamos logrando ahora. ¿Por qué sigue aumentando la delincuencia entonces? Mira, lo que pasa es que las informaciones delincuenciales llegan a todo el mundo inmediatamente, como dije al principio, la información es muy rápida. Antes asaltaban a una persona en Santiago y tú no te dabas cuenta. Herían a una persona en Puerto Plata y no te dabas cuenta. Ya no, ya todo el mundo se da cuenta en el instante. O sea que el bombardeo de información es tan fuerte. ¿Es verdad que es percepción más que... Mira, lo que pasa es que muchas veces la gente no quiere creer realmente de que hay una percepción que tú puedes sentir y más cuando la tecnología ha sido tan vertiginosa en los últimos años. O sea, hace apenas 5 años tú no tenías la información que tienes ahora. Antes, con la inteligencia, yo he tenido la suerte o la mala suerte de estar 3 veces en un proceso de cambio que se han dado en organismos de inteligencia, donde hace 15 o 20 años tú veías que para tú conseguir una información tenías que auxiliarte de muchas personas, de muchos elementos. Ya no, ya tú, el analista, tiene un bombardeo de informaciones en fuentes abiertas que para él lo difícil es localizar la real para poder articular en un análisis efectivo. Ok, los que tenemos cierta edad, no como este menor que nos acompaña en el día de hoy, fuimos testigos de aquellos conflictos bélicos mundiales de la Unión Soviética, de la China, donde jóvenes dominicanos iban a capacitarse en el entrenamiento, en el foquismo, en la guerrilla urbana. Después vinieron los palmeros, gente con ideología, con cierta formación político-militar. Pero en la República Dominicana, por ejemplo, en el día de hoy hay una convocatoria a huelga en Licey al medio, como si fuera la fístula social de la República Dominicana. ¿Qué inteligencia se ha hecho para saber quiénes son? ¿De dónde se aprovisionan de armas? ¿Qué vinculación hay con sectores militares con la presencia de armas largas en esas comunidades? ¿Qué hace el DNI para identificar, pasar la información a otra agencia o al Ministerio Público y resolver eso? ¿O son las ebulliciones sociales, las inconformidades, la mala distribución del dinero en la República Dominicana que motivan a que esos muchachos, que se convierte casi en un terrorismo urbano, impidan la libre circulación de la gente, la vida comercial de provincia completa? Sí, mira, hay de todo un poco lo que tú acabas de decir. O sea, pero principalmente también hay exigencias sociales. Antes, por ejemplo, una persona de hace 20 años en un campo, en un municipio, desconocía cuáles son los aspectos de que disfruta o las cuestiones de que disfrutan las sociedades más avanzadas. Ya no, ya lo sabe. Entonces, él requiere y quiere también que en su comunidad haya lo mismo que la más próxima, que le está viendo que hay mejores condiciones de vida. Entonces, es un asunto que tiende a ir a aumentar la velocidad de los gobiernos o de los estados a poder ramificar y masificar más lo que son las bondades que trae la modernidad. Pero también, como tú acabas de decir, existen personas que tienen un sistema de vida en las protestas, que por todo tratan de buscar la forma de cómo desarrollar una inconformidad. Y lamentablemente muchos de estos, y los más radicales, a veces trancan las vías, que es una forma irresponsable de manifestar protestas, por el hecho de que tú no puedes alterar la vida del vecino, del amigo, del otro que quiere ir a trabajar porque usted está inconforme con una política. ¿Tiene el DNI un inventario, una auditoría de esos que son? Claro que sí. Los muchachos los cabezas calientes. Los cabezas calientes, claro que sí. Inclusive, no solamente que tenemos, sino que se la proveemos a la policía, ellos también nos complementan, porque como te dije hace un momento, los organismos de inteligencia actualmente tienen que compenetrarse uno con otro para poder tener mejores resultados y más rápidos. ¿Hay militares involucrados en esas situaciones? Mira,
Pueden haber, pero esos son casos muy excepcionales de aquellas personas que pueden ingresar. Recordemos también que últimamente se dio en República Dominicana casos de personas que ingresaban a Fuerzas Armadas sin tener el entrenamiento militar, y eso naturalmente, que a pesar de que se fueron extirpando dentro de la fila, podrían quedar algunos. Por ahí va mi próxima pregunta. Uno siente una gran desprotección cuando ve que en grandes casos de corrupción o de agresión hay involucrados uniformados que nos deben proteger. Caso de los Tucanos, hay un coronel involucrado, señalado como el responsable de tramitar el soborno. En los casos de droga, uniformados dirigiendo, coordinando. Hasta en los feminicidios, un porcentaje importante, policías, militares. Desde el DNI, ¿cómo se ve esto y cómo afecta la capacidad del Estado a reaccionar ante una serie de situaciones? Mira, sí es cierto, hay una preocupación, como tú acabas de decir, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la sociedad dominicana, pero recordemos, o sea, en los últimos 2 años, 3 años, no ha habido un solo escándalo en las Fuerzas Armadas. Un solo escándalo. Tú mencionas a Quirino, tú mencionaste a los Tucanos. Los últimos 3 años un solo escándalo. A Hiraldo. Hiraldo no era militar ya. Y recordemos que Hiraldo, yo siempre dije que Hiraldo era un excelente capitán de corbeta en la Marina, excelente, Llegó a la DNCD, se contaminó y duró como 15 años la DNCD, que no querían soltarlo porque era eficiente. Resultó ser entonces que después también era un corrupto. O sea, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Que muchas veces las instituciones provocan que la persona se contamine. Entonces ahí es que está el asunto, de tratar de que la gente pueda moverse, de que el personal militar tenga... Entonces están fallando las instituciones, bueno, está fallando la DNCD. Bueno, a veces fallamos, a veces falla el personal, a veces fallan las instituciones. Lo que te quiero decir con esto es que estamos trillando el camino correcto. O sea, se están adecentando las instituciones. Recordemos, señores, que ya... Usted puede observar 15 años atrás, 20 años atrás, los casos de corrupción con respecto al militar que existían, ya casi no existen. Los feminicidios, eso es algo que nos preocupa, la cuestión de los feminicidios que se dan en y se hacen los no solamente, pero ahí. También recordemos que los militares, los policías, son producto de la sociedad dominicana. O sea, no somos de otro planeta. Sí. Y lamentablemente, cuando se dan estos casos, cuando hay un militar o un policía envuelto, naturalmente que tiende a preocupar más a la ciudadanía, como que tú acabas de decir. Son aquellos, están en un porcentaje importante. Naturalmente, que son aquellos que están llamados a proteger, ¿tú me entiendes? La mayoría de esa muerte con armas de fuego de la que habla María Isabel, ¿no hay una forma administrativa de evitar que los soldados y policías tengan armas de fuego sin estar en servicio? Eso cuando sí, están bebiendo, sí, formados, cuando la tienen en la casa. Se está trabajando, se está haciendo eso, se está evitando que los militares tengan principalmente los militares, porque recordemos que muchas veces el policía, hay personas que lo oigo decir en los medios, que el policía no debe tener armas cuando no esté en servicio. Señores, el policía es 24/7. Un policía, aunque esté en su casa o esté en el barrio y ve que hay un asalto, él tiene la obligación de interceder en el mismo. O sea que debe estar 24 horas de servicio. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones del DNI, de su director, en este momento? Mira, tú le acabas de decir muchas de ellas. El hecho de que nosotros poder seguir trillando este camino hacia el desarrollo, poder seguir dando bienestar a la sociedad dominicana, poder seguir dándole seguridad a la sociedad dominicana, porque recordemos que hay 3 aspectos de la base de lo que es la seguridad, que son el bienestar, lo que es la supervivencia y la proyección a futuro. Son los 3 renglones que a nosotros nos preocupan y que mantenemos permanentemente haciendo análisis para evitar que alguno de estos aspectos se debiliten. ¿Está el DNI, para terminar de mi parte, no tengo otra pregunta, pero está el DNI vigilante de ese entorno del gobierno, de gente que está haciendo lo mal hecho, que no necesariamente son funcionarios del gobierno? ¿Se encarga el DNI de investigar a esa gente? El que se está haciendo multirequete millonario, como hay muchos ya en la calle. Mira, el DNI tiene que estar pendiente cuando le llegan a las manos de cualquier persona, no importa que sea funcionario o no, que tienda a manchar no solamente lo que es la imagen de una gestión, la imagen del Estado, porque naturalmente cuando se dan este tipo de situaciones afecta al conglomerado, a toda la sociedad dominicana. ¿Usted interviene en ese proceso? Claro que sí. Por último, ¿cómo se siente? Ya después de tantos años ahora retirado, sin el uniforme. Muy bien, gracias. Con respecto a mí el uniforme en el closet, ¿lo añora? No. Ya yo creo que fue un periodo ya cerrado, una etapa cerrada que realmente disfruté mucho y le agradezco mucho a esos 40, casi 41 años en las Fuerzas Armadas, que me enseñaron todo, que me han llevado donde estoy ahora. Bueno, gracias, almirante, por estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa, más informaciones cuando regresemos.